Qué hermosa afirmación. Nosotros lo que podemos ver es que hay diferentes maneras en las cuales los pastores están intercediendo y el motivo por el cual vemos claramente el motivo y la manera en la cual el pastor está intercediendo. Éprafas está diciendo, Pablo nos está diciendo cómo Éprafas está intercediendo a través de la oración de una manera no egoísta, de una manera sacrificial, de una manera amorosa, y lo hace continuamente. Pablo ese ejemplo también lo sigue, siempre pasando dificultades, pero siempre estaba orando y los tenía en las oraciones. Eso lo podemos dar cuenta nosotros, cómo está claramente en las oraciones, manteniéndolos regularmente y repetidamente a través de las oraciones. Es muy probable que Pablo y Éprafas estuvieran en la prisión juntos. Pablo está diciendo, él está siempre orando por ustedes, lo que quiere decir que de alguna manera Pablo sabía lo que hacía Éprafas. Hay personas que son parte de su vida diaria que usted nunca ha escuchado orar. No estoy hablando acerca de esos que nosotros estamos, no estoy hablando de esos tiempos que estamos nosotros asignados a la oración. No, no, no. Hombres que están orando los unos por los otros. Personas que están unidas en oración y tú en oración por ellas. Nunca las oraciones son suficientes, siempre tenemos que seguir orando. Yo puedo decirles, yo estoy efectivamente con este hombre y él está regularmente y continuamente orando. Está sintiéndose de alguna manera con dificultades en sus oraciones, porque todas sus oraciones está posiblemente confesándose, suplicando, dando gracias, intercediendo. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos estar orando en la iglesia en este tiempo. ¿Qué está pasando alrededor de la iglesia? ¿Qué está pasando en el mundo en el que vivimos? Pero no podemos estar ansiosos acerca de nada de esto. Filipenses 4, 7 y 8 nos está diciendo claramente, aplica claramente a nuestras vidas. La manera en la que nosotros estamos ansiosos acerca de nada es porque debemos orar acerca de todo. Él ora continuamente, fervientemente. Qué término tan hermoso. Él está siempre, dice que siempre teniendo dificultades a través de la oración. Entrando en conflicto y peleando en sus oraciones por ustedes. Como agonía. Es la manera en la cual un militar lo está haciendo. Como la competencia de un militar. Y nosotros lo podemos ver. Lucas 22, versículo 44, dice la agonía de Jesús en la oración en Getsemaní. Pablo lo usa. En Colosenses 1, versículo 29. Nosotros lo conocemos el versículo 28 cuando él proclama la palabra de Dios y está enseñando a todos, a todo aquel que es maduro en Cristo. Pero entonces él dice en el versículo 29, por eso, en este momento, a todos los que están con dificultades, el poder de Cristo que mora en él. La lengua que es usada en el versículo 2, capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 1 de Colosenses. Él dice claramente que quiere que ustedes sepan que Él está pasando necesidades y dificultades en todas sus oraciones. Básicamente lo que nosotros podemos ver que Él está afirmando que Éprafas tenía un espíritu falible, amable, aún en las dificultades.
siempre en las oraciones. Este hombre estuvo pasando dificultades, posiblemente con dificultades, con necesidades, con aflicción, pero estaba orando, orando. Es lo que nosotros podemos ver. Yo sé que hay hombres en este salón que están pasando posiblemente dificultades en oración. Pero ¿quién de nosotros, quién dice que estamos nosotros pasando dificultades en la oración por los santos? Por los santos. No por nosotros, por los santos. Que está descansando y que está con dificultad y que está con necesidad y que se siente afligido por la gente de Dios. Hermanos, esto realmente es el espíritu de la oración. Son las oraciones que realmente vienen y son levantadas a Dios. Santiago 5:16 lo está diciendo, que la oración del justo tiene gran poder y es working, orando. Es algo que arde en tu corazón, es un deseo, es una necesidad. Nosotros debemos trabajar y descansar en la verdad. La oración está completamente mostrando y anunciando nuestra dependencia de Dios. Si nosotros estamos pasando necesidad por nosotros en nuestras oraciones o por los otros, por la iglesia, muy seguramente hay diferentes dificultades de Éprafas tenía con el apóstol Pablo, pero él no está pensando en él. Hay algo en él que lo permite concentrarse en orar por los santos, por la iglesia. Fue el tiempo en el cual, donde las familias, donde regularmente oraban, Señor, Señor, oramos por las oraciones de los que están. Esas son las oraciones por los hombres que están trabajando. Porque están orando por aquellos que entran a la ciudad y oran para que, bueno, para que caminen sobre en la lluvia. Están orando porque salga el sol, pero no están preocupados por la lluvia. Porque va a venir la cosecha y entonces su preocupación es esa, no la comunidad que está alrededor. Pastores fieles están orando como una familia. Sí, el libro de Santiago, Santiago 4:3 dice, cuando tú oras, no recibes, porque oras mal para gastarlos en tus pasiones. Entonces lo que nosotros podemos ver es que un hombre que es de intercesión en la oración tiene un corazón, un motivo de necesidad. ¿Cómo él ora? Él también nos está diciendo cómo ora. Este no es un reporte de la oración. No, no. Es un contenido acerca de cómo era la necesidad de su oración. Y lo que nosotros podemos ver fácilmente en el capítulo 1. Las oraciones estaban siendo levantadas no por dinero, por circunstancias. Él ora con un espíritu de prioridades. Lo que nosotros podemos ver es que él está escuchando efectivamente cómo Éprafas estaba pasando necesidad en sus oraciones ampliamente. Y él estaba completamente deseoso que la voluntad de Dios se hiciera. Entonces él estaba orando por la estabilidad, por la madurez y la certeza. Él estaba orando por la estabilidad, de que pudieran estar firmes.
Pero muchos de los errores y las confusiones y de los predicadores falsos es que creen que van a estar enfocados en diferentes aspectos. Pero no, Pablo nos está mostrando que Epafras está orando por ustedes, que él está completamente, está fundado realmente en la verdad. Y ahí es donde está parado, en la doctrina. Está firme parado. Verdaderos proclamando la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacer la obra del Señor en nuestras fuerzas. Efesios 6 está diciendo que pongamos toda la armadura de Dios y así podemos estar nosotros parados. Y así podemos nosotros resistir al enemigo. Todos aquellos poderes que se levantan de las tinieblas, porque es la manera en la cual nosotros podemos clamar, orar al Señor en los lugares celestiales. Y nosotros nos paramos firmes, oramos por la estabilidad y oramos por la madurez. Y que nosotros podamos de una manera firme y completa estar maduros. Claro, esta no es una referencia acerca de perfeccionismo, ni mucho menos. Es madurez espiritual. Nosotros sabemos que segunda de Pedro 3:18 dice que oremos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cristianos auténticos creciendo constantemente, madurando en la fe, madurando en la santidad de Dios, madurando en la semejanza a Cristo. Colosenses 1:28 también, como yo lo mencioné anteriormente, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús todo hombre. Pero el gol no es solamente que la gente sea salva. Sí, claro que la gente sea salva, absolutamente. Queremos que sean salvos. Pero finalmente deseamos que la iglesia sea cada vez más como... No quieren que sean personas, que la iglesia no sea personas inmaduras, sino que crezcan en el conocimiento de Dios. Es lo que nosotros podemos ver, es la forma. Presentamos el Evangelio, la gente es salva, pero queremos que la gente madure en Cristo. Creciendo en Cristo. Mi hijo, HB tercero. Mi papá me hizo eso a mí, yo lo hago a él. Ahora él es HB 3. Estábamos en un viaje. 24 horas de viaje. Y entonces apareció. Él llegó 2 meses prematuro. Y yo encontré, cuando llegué a casa para ir al hospital a ver a mi esposa y a mi hijo. Y mi hijo prematuro. Yo estaba feliz, era mi hijo. Algo hermoso poder verlo. Yo vi toda esa cantidad de cosas médicas, pero yo igual lo vi hermoso. Y lo veía feliz. Y entonces él, digo, tú tienes que estar por ahí por un tiempo. Sí. Yo dije, Miss Charles, tienes que ponerle color rápidamente.
Y tú sabes de lo que estoy hablando. Amo a mi hijo, no solamente porque es mi hijo, pero porque luce como yo. Él actúa como yo. Él quiere ser como yo. Él siempre me llama y me dice que me ama. Santos, es lo que quiere Dios por la iglesia. Ese verdadero amor, ese nuevos nacidos, ese es nuevo nacimiento. Pero nosotros debemos predicar y orar en ese mismo sentido. Que la iglesia crezca. En Efesios 4 dice que crezca en la medida de la estatura de Cristo. Entonces nosotros oramos por la estabilidad, por la madurez y por la seguridad. Seguros, completamente seguros, completamente persuadidos, completamente convencidos de la verdad del Evangelio. Es algo que nosotros necesitamos y la iglesia lo necesita. ¿Qué creen ellos y por qué lo creen? Sí, claro, nosotros debemos predicar hoy, claro que sí. Pero debemos estar seguros, completamente seguros de que la voluntad de Dios está allí por el Evangelio. Toda la voluntad del Señor está en la suficiencia de Cristo Jesús. Él está afirmando. Colosenses 2, verso 3, que en Cristo todos los tesoros de Cristo. No tenemos que estar mirando alrededor por la voluntad de Dios. Todo lo que necesitamos es ver la voluntad de Dios en Cristo. Y debemos orar así. Es la manera en la que Pablo ora en el capítulo 1, verso 9. Él siempre está orando, preguntando para que crezcan en el conocimiento y en la sabiduría y el conocimiento de Dios. Orando constantemente, que den fruto en el conocimiento de Dios. Rápidamente, déjenme ver el verso 13. Con la manera en la que Epafras estaba sirviendo de una manera sacrificial. El verso 12 está como el saludo de Epafras a la iglesia de Colosios. Y vemos nosotros cómo lo encomienda Pablo en el versículo 13. Como un testigo. He sido un testigo. Es una declaración solemne que Pablo está diciendo que él está introduciendo la encomendación de Epafras. En caso de que muchas veces uno puede cuestionar lo que digo en el verso 12. Usted puede llamarme a ser testigo. Y vamos a ver qué es lo que estaba pasando y cuál es realmente el estado de la oración. Él estaba sacrificándose por la iglesia local y estaba sacrificándose por la iglesia global. Él estaba sacrificando no solamente por la iglesia local, sino también por la iglesia global. Es una referencia acerca de la manera en la cual está constantemente sufriendo por la iglesia. Y lo que nosotros podemos ver efectivamente es que Pablo estaba preso en Roma, pero él está refiriéndose a este hermano, de un hermano que posiblemente se estaba refiriendo a un dolor espiritual, pero también a un dolor físico.
por la gracia de Cristo. Hemos escuchado algunos dichos acerca de orar hasta el fin, pero de morir hasta el fin. Y ahora vamos a estar hablando acerca de orar hasta el fin. ¿Cómo nosotros oramos? Nosotros intencionalmente estaba sufriendo, intencionalmente. Él estaba clavado, orando. Entonces nosotros vemos muchas críticas en la iglesia, críticas alrededor nuestro, pero yo les voy a decir una cosa. Usted debería orar mucho más de lo que critica a la iglesia y a las personas de la iglesia. Es un trabajo fácil criticar. Es un trabajo difícil orar. En una ciudad permiten que pueden construir un lugar donde vendían licor. Pero ¿qué podemos darnos cuenta nosotros? Que Dios está interviniendo allí en ese bar que abrieron en esa ciudad. Y de esa manera toda la noche podían darse cuenta, después de un tiempo, que lo que estaba sucediendo, estaban mostrando que ese bar iba a ser destruido. El dueño del bar estaba tratando de demandar a la iglesia. Y la iglesia diligentemente estaban argumentando al respecto. Y en esa reunión de oración, el juez dijo: voy a dar mi consejo después de estar escuchando las dos partes, pero antes de dar el veredicto, es aparentemente este bar cree más en la oración que la misma iglesia local. ¿Usted realmente cree en eso, hermano? ¿Que Dios está respondiendo a las oraciones? Que debemos nosotros orar por la iglesia. Es como estar en dolores de parto por la iglesia en la oración. Amo esto. Y lo digo también en este sentido, por la iglesia global. Pero antes de las otras iglesias en el valle, por la iglesia que estoy viendo cerca. Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas. En el verso 16 él está diciéndolo. Él realmente quiere, en Colosenses, es la única referencia que hay en el Nuevo Testamento a la iglesia. Como podemos darnos cuenta, hay otra referencia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Es posible. Epafras haya empezado estas tres iglesias. No podemos decirlo con certeza, pero sabemos que él estaba orando por esas iglesias. Él fue parte de la iglesia en Colosas. Escúchenme, hermanos. Pero él no dejó la iglesia en competencia con otras iglesias. Como Pablo mismo lo dice en 2 de Corintios 11:28, que él testifica diariamente. Y así lo vemos. No estamos en competencia entre nosotros, en lo más mínimo. No, en esta sociedad corrompida en la que vivimos.
Nosotros debemos desear que cada iglesia sea saludable como puede ser. La palabra de Dios necesita ser predicada. Entonces, con la confidencia en la verdad, nosotros debemos predicar de manera con coraje y continuamente. Nosotros debemos predicar de una manera, orar militariamente y predicar de manera diligentemente, predicar y orar estratégicamente. ¿Qué amigo tenemos en Cristo? Todos nuestros pecados en Cristo han sido sepultados. Qué privilegio es cargar todo en oración. Oh, qué paz podemos tener. Cuánto podemos nosotros soportar de dolor. Todo porque nosotros no cargamos nada de esto. Todo Dios lo ha cargado en la oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oro, Señor, que con el resultado de estar unidos acá, Señor, y cuando regresemos a casa, predicando tu palabra, que lo hagamos en tiempo y fuera de tiempo, probando, Señor, que necesitamos tu enseñanza. Y que el Señor también siempre nos acompañe en la manera en la cual nosotros podemos permanecer maduros y constantemente seguros de la voluntad de Dios, para la gloria tuya. Amén.